Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. En otra información que debemos compartir, recientemente, Odalis, nosotros habíamos ofrecido algunos datos aquí de un caso que afectó a varias personas aquí en Barahona, de una mujer que estafó a varias personas en esta ciudad, en Barahona, en Neiva, en otros puntos del país, Santo Domingo, en Bauruco, y tenemos ya toda la información. Ayer aquí en Barahona, son casos diferentes, Odalis. Ayer aquí en Barahona se dio a conocer de una persona que se entregó a las autoridades, que era buscada por unas 7 órdenes de arresto que tenía, porque supuestamente cobraba para unos empleos de salud pública. Sí, sí. Nosotros aquí en el programa anteriores habíamos abordado el tema de esa señora que involucra a Barahona. Y fue el caso de la señora, que decía Dalí, si tú me das el nombre, yo lo digo. Sí. Bueno, el nombre de la señora es Justina Gutiérrez. Justina Gutiérrez, esa señora, reside en Santo Domingo, y ella llegó, su brazo pulpo, llegó hasta Barahona, ofertándole empleos a personas, a profesionales del área de educación, que muchos de los cuales habían concursado una y otra vez y no habían aprobado el concurso de oposición, y que entonces ella le decía que tenía la forma de cómo lograr un nombramiento. Y le decía que tenía que pagar tanto. Entonces, yo tengo en mi poder unos vouchers de depósito a nombre de ella, con su número de cuenta, de personas que le depositaron dinero, intercambio de conversaciones, audio con ella, personas que le reclamaban su dinero. Ella decía que tenía alguien dentro del Ministerio de Educación que les resolvía eso. Y la abusadora, Odalis, mandaba a esa gente a hacerse la prueba de antidoping. El último paso para ya tú quedar designada en el Ministerio de Educación es que te hagan la prueba antidoping para hacerte tú. Y esa señora le indicaba a esas personas que se hicieran esa prueba. Lo que desconozco es si se han querellado contra ella. No sé si le han colocado alguna querella, pero sí son muchos. Lo que pasa es, yo tengo mucha información y no tengo mucho más, porque hay personas que a veces no quieren como exponerse, de que se puedan citar nombres de los afectados, ¿tú entiendes? Y son profesionales, realmente son profesionales que cayeron en eso. Y que hay gente muy viva, como el caso que tenemos reciente en Barahona también, Odalis. Y que lo que esperamos es que esa persona pueda responder y pueda devolver el dinero, que personas incluso que lo buscaron prestado, Odalis, que están pagándole rédito a esos cuartos. Muchas personas. Sí, entonces, mira, Emma, que eso se pueda resolver. Emma, lo que pasa es que si tú analizas este asunto, en verdad hubo desliz, hubo cierto tipo de habilidades dentro del sistema educativo que realmente se resolvía ese problema con dinero. Porque esa señora que estafó a un sinnúmero de profesionales, porque para usted entrar en una educación a este nivel, tiene que tener un título universitario. Es decir, todos lo que ella estafó habían egresado de una universidad del país. No eran tontos ni bobos, eran personas. Sí, pero personas desesperadas. Desesperadas. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes seguro que una, dos o tres o cuatro, unas cuantas de esas personas, ella le había conseguido ingresar al sistema, Emma. ¿Por qué? Porque la voz corre. Es decir, cuando eso pasa, es porque ya usted tiene referencia de que Juancito, Pedro, Miguela entraron al sistema vía ella. Sea que ella haya tomado el nombre de algunas personas que ya habían sido aprobadas y ella se la adjudicó como si hubiese sido ella, porque el que entra en un sistema como eso porque tiene una referencia. Mira, ella fue la que hizo que Juan entrara, o Pedro, o Miguel. Entonces, el dominicano todavía cae en cualquier trampa. Entonces, significa que esas que estaban tratando eso, quizás no estaban preparadas. Claro, hay muchas preparadas que no entran al sistema.
Hay muchas con magna. Sí, y que no logran aprobar el concurso. Entonces a veces la desesperación hace, ¿verdad?, que ellos cometan ese tipo de actos, ¿verdad?, que después les duele porque él pelea su dinero y después los problemas. Que se desesperen, porque el acto es desesperarse por su empleo, Odalis. Entonces, yo creo, Emma, que el sistema educativo todavía tiene que absorber muchos profesores que le hace falta educación todavía, es decir, que no se desesperen. Por ejemplo, en antepenúltimo concurso que se hizo, que concursaron más de 70,000 postulantes licenciados en educación y que ganaron 29,000 y tanto. Entonces, esa cantidad restante se quedó, Odalí. Se quedó. Y personas, como tú bien dices, con preparación, que en su carrera universitaria fueron excelentes, pero que hay personas que ese tipo de concursos no lo aprueban. Y alguien contó, me parece que fue el doctor Carlos Julio, de una persona que él conoce, graduada con los máximos honores y todo, y ese concurso no pasó el concurso. Pero es producto de la desesperación y lamentablemente en estos tiempos, si podemos hablar de lamentable, ¿verdad? Porque esa prueba que se le da a esos maestros de educación puede finalmente determinar la competencia que puedan o no tener. Porque también, por ejemplo, hace unos años, una persona que pasó el concurso, lo pasó y después esa persona no encontraba cómo ingresar al sistema. Cómo era que iba a empezar en su desempeño como educadora. Y lo logró, sí, le tomó tiempo, pero lo logró. Entonces, hay personas que sí que entran y de una vez se identifican con el proceso de enseñanza que rápidamente. Pero no sé si realmente ese concurso de oposición sería la forma ya final de cómo escoger los profesores en nuestro país. Bueno, vamos a esperar más porque vendrán otros concursos obligatorios, porque al sistema le faltan muchos profesionales todavía, le faltan muchos profesores. Vamos a esperar, ¿verdad?, que los tantos, son miles y miles de profesionales, de licenciados en educación. Y que es un problema, ese tema del concurso, Odalí, escúchame que te interrumpa, ese tema del concurso de educación, porque es que esos profesionales, y que tú vas a la universidad, tú vas a la UAS, tú vas, por ejemplo, aquí en la UCATEBA, y la mayoría de esos estudiantes, los estudiantes son de educación. Entonces, sí, son pocas las posibilidades que tiene, porque, por ejemplo, de un conglomerado de 50,000 docentes o profesionales de educación que tenga Barahona para ejemplarizar con un número, y que te pongan un concurso para que necesitan 1,000. O que necesitan 10,000, o vamos a poner el ejemplo a nivel nacional, que tengamos preparados, graduados, un total de 50,000 maestros de profesionales de la educación, y que se requieran 10,000 tengamos una necesidad en el sistema educativo de 10,000 docentes. Entonces esos 40,000 no tienen posibilidad alguna de ingresar. Entonces, ese es un problema. ¿Y para qué se estudia? Entonces siguen abiertas las escuelas. No, abiertas. Ahora todo el mundo se ha dirigido, ¿verdad?, a estudiar esa área del saber humano, educación. Entonces, y no muchas veces por vocación. No, la mayoría de las veces no es por vocación. Es porque ellos entienden que por ahí la vía más expedita, más rápida de conseguir un sustento, un medio de ingreso. Sí, mucho. Yo recientemente hablaba con una persona, Odalís, haciendo comparaciones. Fue ahora en el periodo de Semana Santa, que uno, por ejemplo, como periodista, tiene uno mucho trabajo, los médicos, las enfermeras tienen mucho trabajo. Entonces decía alguien, bueno, a lo único que le conviene en estos tiempos es educación, porque desde una semana, 2 días, 3 días antes de la Semana Santa ya no hay clase, la semana completa no tienen docencia y están en su casa relax. Y yo creo que dentro de los ahorros que hacen es hasta para la bichuela con dulce. Pues sí. O te hacen una bicó para el fin de año, parte de su sueldo y de su regalía, tener un dinerito ahorrado también y te tienen 1 mes y medio o 2 meses de vacaciones, ¿entiendes? Aunque es fuerte el proceso en las aulas, ahora en jornada extendida, y en el proceso de alfabetizar a los muchachos y de llevarlos y de enseñarlos, es difícil, ¿verdad? Tienen que
ponerse para eso, pero en tiempo de vacaciones tienen sus vacaciones. Sí, mira, los médicos no la tienen. Si una crítica a educación, yo he hablado con muchos alumnos. Tú sabes que los profesores de ahora, hablando principalmente de los liceos públicos, la mayoría no te ponen tarea para el hogar. Es decir, no te ponen la mayoría de las tareas se resuelven en el aula. Sí. Entonces no te dan un libro para que lo leas. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, mi hijo más pequeño, que está en un liceo técnico, y cuando tenemos reuniones, ellos dicen, bueno, nosotros dejamos un 5 o un 10% de las tareas para la casa. Un 5 o un 10, porque aquí en esta jornada extendida hay tiempo para darle seguimiento a las tareas de los muchachos. Y por ejemplo, está prohibido, nosotros aquí no aceptamos de que los muchachos se van a juntar para hacer una clase. No, aquí si hay que hacer una tarea en grupo, la tienen que hacer aquí en el centro, porque en la jornada extendida tienen tiempo suficiente, tienen unas horas disponibles que pueden entonces los muchachos trabajar en el curso algunas tareas. Sí, pero son mínimas las clases. Sí, pero hay que dejarle algo para el hogar, aunque sea un libro, aunque sea una práctica de investigación, aunque sea algo, es decir, porque no solamente concentrar todo en la escuela. El niño tiene que aunque claro, en muchas horas de clase, pero a usted le pueden dar, ¿verdad?, un espacio para que usted haga algo en su casa también, porque es que el hábito, después de ahí se puede perder en. Sí, bueno, y hablando de educación, hoy se retomó el diálogo con el gobierno y la ADP con miras a varias peticiones que tiene el gremio de los maestros, entre ellos aumento salarial. Entre ellos no, ese es el principal. Sí, los maestros piden, yo me identifico con el área de educación porque mis 2 hijos mayores son maestros, pero la pregunta sería, los maestros, se le aumenta el sueldo, está bien, exigen mejoras salariales, está bien, pero a veces que hay muchos maestros que no tienen el control del manejo de su dinero. De una vez un préstamo, que tal cosa, y cuando tú quieres ver no le queda nada en el mes. Están enliados. Y entonces una cooperativa abusiva. Así es. Porque la cooperativa de los maestros, es extremadamente abusiva. Me han hablado de cuando usted saca una cama y usted paga el 200% del valor. Sí, lo que pasa real. Es que te ponen la cama para que la paguen 3 años, entonces si te cobran de a 10 pesos por 3 años, entonces tú sientas que no te están cobrando, pero te lo cobran. Te lo están cobrando, Diego. Aunque de 10 pesos en 10 pesos, Miguel, de 10 pesos en 10 pesos, cuando tú quieres ver en 3 años, tú pagas el triple de lo que cuesta. Triple. Si mientras más se te extiende el préstamo, más dinero tú tienes que pagar, desembolsar por ese préstamo en educación principalmente. Así es, esperamos que sí, realmente se logre llegar o que los acuerdos puedan cumplirse. Dentro de esos acuerdos figuraba el tema, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación le pedía a los maestros que no convoquen asambleas en horarios de clase, que lo hicieran después de la docencia o que lo hicieran fin de semana. El ministro de Educación estaba un poco inquieto en las últimas semanas porque varias seccionales de ADP habían convocado a paros, a reuniones que afectaban el horario normal de clases, y él decía que estaban incumpliendo los acuerdos con que habían arribado. Sin embargo, la ADP unida jamás será vencida. Ese es su lema. Bueno. Vamos a la pausa y en breve volvemos.